¿De qué se trata? Es una obra que puede ser maravillosa para el departamento de Colonia sin ningún tipo de duda, así que bueno, le vamos a preguntar un poco para que se presente, que nos cuente cuál es su responsabilidad y que nos dé algún detalle de esta obra. Así que buen día, don Martín García Otero, ¿es así? Es así, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo le va? Ahí lo estoy poniendo en pantalla. Y nada, buen día y quería, ¿cómo está Montevideo hoy? Nublado y fresco, muy fresco, Sí, terrible. con viento. Acá paró de Yo estoy llover hace un aquí. ratito. Acá en Carmelo paró de llover hace un ratito. Llovió lindo toda la noche. La verdad que estuvo bueno para el campo. Le hace muy bien. Así que es No me cabe duda. una buena noticia. Bueno, cuénteme un poco, Martín García Otero. ¿Usted es representante de la empresa? Yo soy uno de los directores de la empresa, correcto. Director de la empresa. Ahí está. Y bueno, cuéntenos un poco de qué trata esta, que me parece una excelente noticia, la terminal multipropósito aquí en Martín Chico, que es donde estaba el viejo muelle de Martín Chico. Ilústreme, a ver. Exactamente, sí, exactamente. Es donde, como primer detalle quizás anecdótico, en Martín Chico ha habido puerto desde el siglo XVIII. O Cierto. sea, Martín Chico empezó exportando cal de la calera de las Huérfanas. Después empezó después durante mucho tiempo fue una cantera de arena, después fue una cantera de piedra y estuvo activo en ese muelle que usted indica, que es el muelle de hormigón que todavía queda, hasta los años 80, hasta la Guerra de las Malvinas, porque se cargaba arena y piedra para Buenos Aires y en la época de la Guerra de las Malvinas se cortó eso y bueno, y ahí o sea, ha sido más tiempo puerto que lo que no lo ha sido, digámoslo así. Claro, claro. Así que no es desarrollar algo, es desarrollar algo distinto, pero en la misma línea de lo que viene siendo desde la época de la colonia, ¿verdad? Sí, yo lo recuerdo, yo estuve en algún momento cuando era más chico, por allá por la década del 90, estuve por ahí y era una estructura enorme, puerto, un muelle enorme que uno decía, pa, qué desaprovechado que está esto. Ya se había quedado justamente después de la Guerra de las Malvinas y me parece fantástico que se vuelva a aprovechar eso. Cuénteme. La idea es, a ver, obviamente ese muelle no se va a utilizar, No, ¿verdad? claro, Porque las tecnologías y los requerimientos actuales son distintos. claro. Nosotros- el proyecto, el proyecto es un proyecto, primera cosa, que se desarrolla en etapas, ¿verdad? Ujú. Es un proyecto que, a diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser la construcción de la papelera en Montes del Plata, o donde se construye toda la papelera y después empieza a trabajar la fábrica, el puerto se va desarrollando a medida que se van desarrollando las cargas. Claro. Pero en sí, el proyecto apunta a, hacer de transbordo, de puerto de transbordo para las cargas de la hidrovía Paraguay-Paraná. Ajá. ¿Qué es esto? Para los que no lo tienen claro. Bueno, un poco, Nueva Palmira, por ejemplo, hoy en día, un 50 y poco por ciento de la carga que mueve no es carga de exportación o importación uruguaya, sino que es carga que es de terceros países, que viene de la hidrovía. Esa carga que hoy en día mueve Palmira es principalmente carga paraguaya, algo de carga boliviana y un muy poquito de mineral de hierro de carga brasilera. Sí, exacto. Entonces, el tema es que, sobre todo la carga brasilera, ha crecido muchísimo la producción brasilera. Brasil pasó a ser el principal exportador de agro del mundo. Y la mayoría de esa producción está sobre lo que se llama la región centro-oeste brasilera. Son los estados de Mato Grosso do Sul, Goiânia y el oeste de Paraná y Santa Catarina. Y entonces la logística para la exportación de esas cargas, así como las cargas paraguayas y las cargas bolivianas, como decíamos antes, es mucho más conveniente y eficiente por la hidrovía. La hidrovía se le llama a la bajada por el río, en este caso el río Paraguay, en la parte más arriba, y después el río Paraná. Entonces, la función de Martín Chico, el objetivo de Martín Chico es ser un puerto de transbordo para esas cargas, que son principalmente cargas que hoy en día no están en la hidrovía. O sea, esto es importante. Martín Chico no nace para competir con las instalaciones actuales, ni en Argentina, ni en Uruguay, o sea, concretamente Palmira, sino que nace para poder permitirle a esas cargas que se están generando y que hoy en día no tienen una forma eficiente de salir, para poder salir por la hidrovía. Entonces, el proyecto nace porque la ubicación del lugar Martín Chico es la mejor ubicación posible en el Río de la Plata
es el último lugar al cual se puede llegar con convoys completos. Convoys son las barcazas que vienen en paquetes, digámoslo así, con un remolcador. Y el tema es que hasta Martín Chico, en realidad hasta la bahía de Conchillas, el Río de la Plata tiene el régimen equiparable a lo que es todo el régimen del resto de la hidrovía, del río Paraguay, del río Paraná o del río Uruguay, en la zona de Palmira. En cambio, ya aguas más abajo, el Río de la Plata se ensancha y se hacen aguas abiertas, y entonces no es posible navegar con los convoys completos de barcazas. Entonces, Martín Chico es el punto más hacia el sur donde se puede venir con eso. Sí, y es un lugar estratégico por la isla que está como protegiendo también ahí, ¿no? Un lugar precioso. O sea, como decíamos antes, la razón por la cual había un puerto ahí desde el siglo XVII no es porque alguien dijo qué lindo lugar para sentarme a pescar, sino que es un lugar que es ideal desde el punto de vista de su ubicación y a su vez de las protecciones que tiene, porque como usted mismo decía, la isla Martín García actúa de protección también. Martín Chico es una península mocha, o sea, es el punto más próximo de la costa uruguaya a la isla Martín García, que en términos de corriente genera una aceleración del río ahí. Sí. Inclusive por eso en la época en que se navegaba a vela, ¿no? De la época de la colonia, le conocían como el Canal del Infierno, a esa zona por las corrientes que se forman, claro. Pero que hoy en día, con la tecnología existente, ya de hace muchos años, la corriente no es un obstáculo para hacer un puerto, pero a su vez sí tiene una ventaja, y es que obviamente tiene calados naturales, o sea, la profundidad del agua para la navegación es buena, porque esa corriente no permite que se estacione, que se deposite la arena y barro que transporta el río, y por ende los calados naturales son fáciles de mantener. Claro, tiene una corriente, una correntada que evita que se aterre el canal, ¿no? Exactamente, exactamente. Y el proyecto nuestro apunta a, como decíamos, en forma escalable, generar, o sea, construir hasta 6 terminales. Y eso tiene también un detalle que no es menor, y sería el único lugar en toda la hidrovía, incluyendo desde Brasil Brasil y Bolivia hasta el Río de la Plata, donde se tendrían las terminales en forma concentrada y multipropósito. Cuando hablamos de multipropósito, ¿qué significa? A lo largo de la costa del Paraná, sobre todo en la zona de Rosario, el Gran Rosario, hay un polo agrícola muy grande y hay una cantidad de puertos. En unos 80 kilómetros, 100 kilómetros, hay como 40, 50 puertos o terminales, digamos así. Sí. Pero son todas terminales individuales, cada una de ellas, y especializadas en un tipo de producto. La ventaja que tiene Martín Chico es que va a tener, mejor dicho, 6 terminales, pero en esas terminales se va a poder manejar combustibles líquidos, fertilizantes líquidos, se va a poder trabajar también con mineral de hierro u otros minerales, manganeso y otros minerales, se va a poder trabajar con graneles agrícolas, obviamente, que es uno de los productos que más está creciendo, como le decíamos, en la zona de Brasil, Paraguay y Bolivia. Pero también va a tener una terminal para cargas generales, esto es para fertilizantes, para madera, para pulpa de celulosa, para azúcar, y después también para cargas de proyecto. Cargas de proyecto son todas aquellas cargas industriales que cuando uno va a construir una planta industrial de la que sea aguas arriba en el río Paraguay, entonces hablamos todo lo que es Paraguay, todo lo que es, como decíamos antes, Bolivia y el oeste brasilero, hoy en día tienen muy pocos lugares donde hacer un transbordo desde el buque oceánico a una barcaza para llevar esa carga. Sí. Porque me comí un detalle para ilustrar a la gente. Cuando hablamos de un puerto de transbordo, es el lugar donde se cambia de una barcaza a un barco que pueda ir al océano, y viceversa. Cuando es la importación, viene la carga en un barco oceánico y ahí se transporta una barcaza. ¿Por qué? Porque en el río Paraná, más allá de la ciudad de Santa Fe en Argentina, no se puede continuar hacia arriba con barcos de gran calado. Inclusive hasta la llegada a Rosario también está restringida por el calado. Entonces, de esa forma, para llegar a Paraguay, Bolivia y Brasil, tiene que ir en barcaza. Entonces, el mejor lugar donde hacer ese transbordo de barco oceánico a barcaza para las importaciones, o viceversa, de barcaza a barco oceánico para las exportaciones, o de barco oceánico a barcaza para las importaciones, es el punto del Martín Chico, ¿verdad? O sea, la idea nuestra es hacerlo ahí. Sí. No, pregúnteme nomás.
No, yo le decía que, claro, teniendo en cuenta el movimiento que hay actual en la hidrovía y el que está proyectado, no se puede hablar de competencia de puertos, sino de complemento, porque cuanto más puertos haya en Uruguay, mejor, porque para recibir más carga, ¿no? Así que bienvenida esa inversión. Y en ese proceso, ¿qué es la primera etapa? ¿En qué consiste básicamente? ¿Por dónde van a arrancar? ¿Qué es lo primero que vamos a poder ver o poder saber de la primera etapa que se va a hacer de tantas, ¿no? Perfecto. Primera cosa sobre el principio de su pregunta, para darle una referencia al público. Hoy en día, en barcazas, tanto de importación como de exportación, incluyendo autos, combustible y obviamente todo lo que son la exportación de granos y mineral de hierro, claro, la hidrovía, las cargas paraguayas, bolivianas y brasileras, en total entre importación y exportación están en unos 20 millones de toneladas al año. Claro. Para el puerto Martín Chico, en su desarrollo total, tiene capacidad para gestionar entre 60 y 80 millones de toneladas, depende qué productos sean los que se gestionan. No es lo mismo mover mineral de hierro que soja, por decirlo de alguna manera, pero claro, básicamente es eso. Entonces, ¿y cuál es el tema? Los volúmenes de carga que hay hoy en día en Brasil, hoy en día, no los que van a venir, sino los que hoy en día se producen en Brasil, y que el propio gobierno brasileño y sus instituciones, y los privados, han definido que es más barato bajarlo por la hidrovía que llevarlo por camión o ferrocarril hasta los puertos atlánticos brasileros, ya estamos hoy en día en 40 a 45 millones de toneladas que necesitarían bajar por la hidrovía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y hablando de complementariedad, Nueva Palmira mueve, para que la gente tenga una idea, entre 10, 11, 13 millones de toneladas al año. O sea, y Nueva Palmira tiene poca capacidad de crecimiento porque está rodeado por la ciudad. Sí. Entonces, los brasileños no pueden cambiar su paradigma logístico, digamos, bueno, vamos a dejar de invertir en hacer más carreteras para llevar la carga al Atlántico o más ferrovías, vamos a hacerlo por la hidrovía. Si la capacidad, tienen 40 millones que cambiar, que reorientar en su logística, y la capacidad de Uruguay de tomar esas cargas para transbordar es de 2, 3, 4 millones de toneladas, con toda la furia, digámoslo así. Claro. Entonces, eso es lo que justifica la creación de un puerto nuevo, porque van a ser cargas nuevas que ya existen, pero que hoy en día no bajan por la hidrovía. Perfecto. Y yendo a cómo empiezan las etapas del proyecto, el proyecto tiene una primera etapa con 2 terminales, donde que estamos esperando tener los permisos de puerto. El puerto es 100% privado, primera cosa, que no es un detalle menor. O sea, esto no es un proyecto en área pública o una concesión, sino que lo único que concesiona el Estado es el espejo de agua, o sea, el área donde se hacen los muelles y la maniobra de los barcos. Les presta el pedazo de agua y les presta el pedazo de agua para que maniobren los barcos. Ahí está. Exacto, se llama, y para que uno construya los muelles, porque claro, uno solo es dueño de la tierra, uno nunca es dueño de la parte de agua, eso es público. Entonces, la concesión del alveo, que se llama, que es el derecho al uso exclusivo del agua, esperamos tenerla para antes del fin de año, porque antes del fin de octubre estaremos firmando unos documentos y eso debería estar antes del fin de año. Y lo mismo el permiso ambiental también está muy avanzado, así que... Y la primera etapa, como usted preguntaba, son 2 terminales. Una vez que esas 2 terminales estén empezándose a construir, seguramente se empiecen a desarrollar las otras terminales. Porque, como decíamos, es un proceso que no solamente Uruguay tiene que hacer, o sea, no solamente Martín Chico tiene que construir terminales para recibir esa carga, sino que la infraestructura para cargar esa carga río arriba tampoco existe todavía. Claro. O sea, existe, hay que acrecentarla. Le doy un dato. Solo por el mero hecho de que existe Martín Chico y que entonces van a poder transbordar, y que nosotros estuvimos conversando con altas autoridades del gobierno brasilero en Itamaraty, que es el Ministerio de Exteriores, en la ANTAC, el Ministerio de Transporte y Puertos, de Puertos y Aeropuertos. O sea, todas las autoridades brasileñas están 100% por dentro de esto, y no solo, tan es así que el año pasado, en 2022, nosotros estuvimos en un puerto de esos que tienen que usarse para cargar, se llama Puerto Murtinho, y en Puerto Murtinho el año pasado había una sola terminal operando. Claro. Y era lo que había en Puerto Murtinho, y movía unos 300.000 toneladas al año de cereales. Hoy en día
hay 6 terminales pedidas, de las cuales 2 ya se están construyendo, 2 más se están construyendo. O sea, en un año. ¿Y por qué? Porque ahora saben que van a tener dónde transbordar la carga aguas abajo. Claro. ¿Van a manejar graneles líquidos también? Sí, la idea es manejar graneles líquidos con un énfasis muy grande en el tema de lo que es el hidrógeno verde y sus vectores, o sea, los combustibles verdes. A ver. Con un enfoque muy fuerte en Uruguay, nosotros entendemos que Martín Chico es el puerto que está mejor preparado para ser la puerta de salida de todo lo que se produzca de ese tipo de combustibles en Uruguay. Construir tanques en Montevideo, en la bahía de Montevideo, es un problema. Martín Chico tiene la ventaja de que es campo, entonces no afecta a nadie. Y también y fundamentalmente, Paraguay, no sé si la gente lo sabe, Paraguay es un país que tiene el 100% de su energía renovable porque es 100% de origen hidroeléctrico. Claro. Y entonces y a su vez es muy barata, es muy barato el costo de la energía. El megawatt hora industrial en Uruguay está en torno a $120, en Paraguay está debajo de 40. Claro. Entonces, producir hidrógeno verde con esos costos de energía, producir hidrógeno verde y sus vectores energéticos, ¿no? Porque hidrógeno en realidad no se exporta el hidrógeno, se exporta amoníaco o se exporta e-fuels de algún tipo. Claro. Pero bueno, el tema es que producir eso en Paraguay es muy barato, entonces Paraguay va a tener un boom en esos productos y va a necesitar transbordar esa carga. Entonces nosotros entendemos que Martín Chico es el que está mejor ubicado para eso. Pero también están los fertilizantes, líquidos y obviamente también sólidos. O sea, es un cambio muy importante la existencia de Martín Chico para toda esa región aguas arriba. Y para la región de Colonia en particular, sin duda también, porque el puerto también va a venir acompañado de un área industrial, eso es una segunda etapa más adelante, un área industrial donde se pueda procesar parte de la materia que pasa por ahí. Como decíamos antes, los propios procesos de hidrógeno, los hidrolizadores y demás, la idea es que se hagan en el puerto. Siempre es más barato transportar el electrón, como se dice, que la molécula. Totalmente. Esto es más barato llevar electricidad que llevar el combustible en una cisterna, ¿verdad? Entonces, en lo que tiene que ver con dos preguntas ahí que surgen, una es la inversión más aproximada, si ya la tiene estimada, y el otro es la cantidad de, si va a haber fuentes de trabajo, que es lo que le va a interesar a todo el mundo por acá, ¿por dónde viene la mano? ¿Cuál es la planificación que tiene? Bueno, como le decíamos, es una inversión en etapas, pero una cosa que es muy importante, nosotros hacemos la gestión del puerto, los permisos, y después cada terminal la va a hacer, y la parte industrial lo mismo, la van a hacer diferentes empresas. O sea, esto no es nosotros haciendo toda la inversión y vendiéndole servicio a terceros, sino que aquí van a venir empresas de logística de granos que ya existen y se van a instalar y van a hacer su operación. Van a venir empresas de logística de combustibles y van a hacer su operación. Van a venir empresas o sea, cada terminal la va a desarrollar cada uno de los usuarios y la tipología la van a definir ellos. Nosotros damos las normas generales. En ese contexto, la inversión solo en el área de puertos, sin considerar nada del parque industrial, principalmente de lo que hablábamos de lo que es la industria del hidrógeno, estamos hablando de 1.500, 1.600 millones de dólares. La inversión cuando estén las 6 terminales construidas. Es media UPM2, para tener una idea, ¿no? Esa cifra es medio UPM2 prácticamente, es una cifra muy importante. Absolutamente, y la parte industrial detrás también. Entonces, estamos hablando de el nivel de empleo cuando está todo el puerto trabajando. En la primera etapa van a ser unos 700 empleos fijos, entre empleos directos e indirectos, porque obviamente un puerto de estas características requiere una cantidad de servicios con ello, desde los remolcadores, o sea, no estamos hablando de estibadores solamente, pero además, con todo el desarrollo del parque industrial, lo que tiene es que va a tener el mercado laboral objetivo de la región, va a tener una demanda de puestos de trabajo de alta calificación. Claro. Nosotros, cuando hicimos la presentación a los vecinos de la zona de Martín Chico, en Martín Chico hay una escuela, entonces aprovechamos que venían los padres a la escuela y conversamos con ellos y con los vecinos. Una madre con mucha inteligencia nos decía: pensar que mi abuela vivía acá, mi madre vivía acá, yo vivo acá, pero mis vecinos ya no están.
porque el cambio en los modos de producción agrícola hace que y se nota, cuando uno baja de la ruta 21 hasta Martín Chico por el camino interno, digámoslo así, el camino Martín Chico, como se llama, ve un montón de casas vacías, sí. ve un montón de casas vacías, muy buena producción agrícola, son buenas tierras, pero casas vacías. Y entonces ella decía que ella veía que este proyecto era una oportunidad, tanto para su familia como para que otra gente no tuviera que irse y pudiera quedarse en el lugar, y entonces mantener lo que para ellos era una comunidad. Volvemos en Martín Chico, en la época que estaba la Arenera, ahí había mucha gente 2000 personas vivían más o menos ahí, sí, claro, mucha gente. Exactamente, entonces para ellos era un poco volver a tener la misma, poder volver a tener comunidad, ¿no? Bueno, que no es poca cosa, podría pasar tener gente y familia en el lugar. Podría pasar lo mismo que pasó en Conchillas con Montes del Plata, ¿no? Que era un pueblo muy olvidado después de la presencia inglesa allí a principios de siglo, y que había quedado olvidado hasta que vino Montes del Plata y reactivó todo el pueblo y todo el mundo quiere ir a vivir a Conchillas. Así que es una buena cosa. Absolutamente, y también es dinamizador para todo lo que es Carmelo y la región. Carmelo tiene una oferta en este momento de calidad de vida, digámoslo así, que si uno piensa en los empresarios que van a venir a desarrollar sus terminales, en los directivos, los gerentes y demás, obviamente, en otra época uno diría, bueno, pero ¿dónde va a vivir esa gente? Y bueno, hoy en día Carmelo, Colonia y no más, son lugares donde perfectamente se puede instalar y vivir con un nivel de vida y una calidad de vida que mejor que la que pueden tener en sus países de origen eventualmente. Una pregunta doméstica tiene que ver con el camino, usted lo mencionaba, el camino de acceso, porque uno viene por Ruta 21, cuando entra ese camino es un camino de tierra, que es un camino departamental. ¿Ya hicieron contacto, hablaron con la Intendencia, se habla de bituminización, de mejorar ese camino o de algo de eso? Nosotros hemos hablado con la Intendencia, le presentamos el proyecto al Intendente Moreira, hemos estado reunidos con él y con Abelino, hemos estado reunidos, y hemos estado reunidos también con Guillermo Rodríguez, Guillermo creo que se llama Rodríguez. Sí, toda gente de Carmelo, tenga cuidado, pues toda gente de Carmelo. Sí. Pero bueno, Guillermo Rodríguez tiene un almacén de ramos generales llegando a Martín Chico. Exacto, era del padre, sí, claro. Así que lo conocen bien. Y estuvimos con ellos hace ya tiempo, le estamos debiendo una visita nueva. El tema ese del camino, obviamente sí, va a haber que gestionarlo. En nuestro concepto, en nuestro proyecto, la idea es tener un camino para lo que es el tránsito liviano, digámoslo así, para el tráfico de gente, y otro camino que sea más reforzado para la carga, pero como le decía antes, el 80-90% de la carga que va a mover este puerto va a llegar por agua y va a salir por agua. Claro. Entonces, no hay una alta demanda de calidad, claro, o sea, de tráfico pesado, claro, por esas rutas. Claro, sí. Entonces, sí la va a haber en la etapa de construcción. Y cuando hablamos de la etapa de construcción, no hablamos de 1 o 2 años, el puerto estimamos nosotros, estará en su máximo desarrollo dentro de entre 10 y 15 años. Claro. Entonces, va a haber 10 o 15 años de desarrollo. Y después, mientras tanto, el parque industrial va a seguir desarrollándose. Entonces, sí, es necesario adecuar los caminos. No hemos hablado con la Intendencia todavía, estamos seguros que vamos a tener la mejor de las colaboraciones en ese sentido, porque obviamente no solo es un polo de desarrollo, y fuentes de trabajo, sino que además es un polo de desarrollo de empleos de calidad, como decíamos antes, que permite que familias piensen y planifiquen a largo plazo, sus hijos estudian y pueden volver a trabajar y a vivir en la región. Entonces, nosotros no solo nos entusiasma mucho el proyecto por lo que significa en sí mismo, sino porque además entendemos que tiene una función social muy relevante. Y hay un tercer aspecto que no es menor, y es el impacto geopolítico de este proyecto. Claro. Que un tercer país, y sobre todo un país con una vocación de continente como es Brasil, y sin ofender a nadie, porque lo hemos hablado con las autoridades de Itamaraty, con una vocación histórica imperial, llamémoslo de alguna manera, acceda o defina que una parte de su desarrollo futuro depende de utilizar instalaciones o facilidades en otro país, o sea, Brasil en Uruguay, para que eso viabilice su propio desarrollo, no es una decisión menor. Y cuando hablamos de los volúmenes de carga que estamos pensando,
que el puerto, que los brasileños pueden bajar, más allá de la carga boliviana y la paraguaya absolutamente, estamos hablando que el impacto que eso tiene regionalmente en temas de integración, en temas de cooperación y en temas de peso específico a la hora de negociar y condiciones para negociar, es muy relevante. El embajador uruguayo en Brasilia, que ha sido un aliado fundamental, Guillermo Valles, en todos estos trabajos, él decía que el efecto de Martín Chico, junto con un proyecto de menor escala, pero el mismo concepto, que es la Laguna Merín, el Puerto Tacuariel, la Laguna Merín, sí, son ejemplos claros de integración que van más allá de acuerdos de impositivos y de, digamos, acuerdos comerciales que pueden ser de un momento a otro y después no extenderse en el tiempo. Esto es integración física. Esto es poner de manifiesto o poner en la realidad lo que son las declaraciones de la existencia del Mercosur y la cooperación regional. Claro, quiere decir que es una constatación, Martín Chico, es una constatación real, concreta de la política a largo plazo que tiene Brasil para poder sacar sus productos al mundo. Podría ser como decía, es un cambio radical de estrategia. Claro. Estamos hablando de 300 y pico de años de una estrategia que en realidad, si vamos un poco más atrás, son los brasileños de vuelta en Colonia, ¿no? Exacto, le iba a decir eso. Fundaron Colonia del Sacramento y bueno, o sea, para ellos es natural. Y le voy a decir una cosa que a mí me sorprendió y que estoy seguro que muchos uruguayos no lo saben. A ver. Toda la zona occidental de Brasil, Mato Grosso Sul, hasta que se construyeron las represas sobre el río Paraná en el medio de Brasil, lo que es el Paraná Tietê, sí, casi llegando a San Pablo, que eso fue al primer tercio del siglo XX, todo el tráfico y el comercio de esos países era vía Río de la Plata, o sea, era vía hidrovía Río de la Plata. Claro. La yerba mate llegaba de ahí, se llevaban cueros, había saladeros, o sea, y las comunidades ribereñas, llamémoslas así, del lado brasilero, vivían más conectadas con Montevideo y Buenos Aires que con Río de Janeiro y San Pablo. Porque el tráfico interno, eso es pleno pantanal, tenía un montón de dificultades, hasta que se desarrollaron las represas y se hicieron las carreteras sobre la represa, todo el comercio exterior de esos estados era vía la hidrovía y el Río de la Plata. Entonces nosotros, si vamos a Puerto Murtiño, por ejemplo, sí, vamos a encontrar casas. El principal arquitecto de Puerto Murtiño era uruguayo. Había saladeros de uruguayos, había empresas, los médicos eran uruguayos. Entonces, la relación histórica de esa región con Uruguay tiene también su que ver. Entonces, que ahora es como volver al inicio, ¿verdad?, de esa historia. Totalmente. Y eso no es menor. No. Yo creo que eso no es menor. Sobre todo en el concepto de integración y en el concepto de mirar más allá de las fronteras políticas y las afinidades de los gobiernos puntuales, que unos son por 4 años, otros por 5 años, pero las sociedades y las comunidades son por siempre. Entonces, es increíble, pero es interesante. Es interesante porque en materia geopolítica uno descubre que la modernidad y las nuevas teorías sobre el desarrollo del comercio tienen mucho que ver con las teorías originales del desarrollo del comercio en la región, ¿no? Es que cuando hay pocos recursos tecnológicos, o sea, antes, había que buscar lo más eficiente. Claro. Entonces, si era lo más eficiente bajar por río, claro, no deja de serlo ahora. Podrás tener nuevas tecnologías que lo hagan más rápido, pero no más eficiente. No, el río siempre está Entonces, ahí. Claro. Eso es tal cual como tú decías. Eso es tal cual de esta manera. Martín García Otero, fiel representante de cómo convertir una mañana gris acá en la ciudad de Carmelo en una muy buena mañana con una muy buena noticia. Muchísimas gracias por su tiempo. Seguramente lo vamos a estar contactando bastante seguido. Cuando quieran, creo que se nota, para nosotros esto no es solamente un negocio, es más un proyecto de vida. Y hace de esto y creo que se transmite el entusiasmo, ¿no? Se nota. Se nota, así que
A las órdenes que quieran. Vamos a estar hablando en cualquier momento. Muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a ustedes, Buena igualmente. jornada. Bien, entonces de esta forma hablábamos con el director de la obra de Martín García, Martín García.